Bueno, yo pues con esta otra información, que estas cosas ya se van, hay una, ¿cómo se dice? Bulla tremenda en torno a temas como el de, recuerdan ustedes, la enajenación de las acciones de EPM en UNE e Invertelco, y eso hay bulla y hay ruido y hay prensa, y eso depende mucho también de los intereses. Pero cuando pasa algo como lo que vamos a leerles ya y de lo que vamos a hablar con nuestro invitado, pasito, sin espuma. EPM acaba de adjudicar a Millicom Colombia Holding SAS, empresa del grupo Millicom, el total de las acciones en UNE, el 100% de las acciones de EPM en UNE. Lo acaba de hacer en una audiencia de adjudicación realizada este martes 27, o sea, ayer, de acuerdo con el proceso estipulado en el reglamento de enajenación de la segunda etapa. La primera pasó desapercibida, nadie supo qué pasó en la primera etapa, según lo establecido en la Ley 226 de 1995, en la cual EPM recibió solo un sobre para precalificación que cumplió con todos los requisitos establecidos en el reglamento. Y ese sobre fue el de Millicom. Bueno, entonces ya acción a 418.741 pesos por 5.014.958 acciones, representa un valor de 2.099 billones, bueno, un montón de plata. En fin, vamos a saludar a Esteban Manco, él es abogado, magíster en Derecho Constitucional, y con él vamos a hablar de este tema y enseguida recordamos por qué Esteban Manco además nos habla, no solamente porque como abogado lo ayuda también a entender, sino cuál ha sido su participación directa en este proceso de enajenación que fue aprobado por el Consejo de Medellín en gran mayoría. Bienvenido, Esteban, a Clickcracia, el poder de la información, un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Roger, a toda la audiencia de Clickcracia y bueno, a debatir sobre este suceso político en el nivel distrital sobre la adjudicación de casi el 100% de estas acciones a favor de Millicom. Sí, señor. Entonces, empecemos, Esteban, recordando por qué Esteban tiene una participación, un interés especial en este tema. Recordemos que usted lideró una acción popular, ¿cierto? Fue una acción popular por la decisión tomada por el Consejo de Medellín en torno a haber autorizado al alcalde Federico Gutiérrez y al gerente de PM la enajenación de esas acciones, que se logró así en tiempo récord. No obstante, durante la anterior administración de Daniel Quintero Calle, los mismos que hoy aprobaron en esa administración le pusieron todos los palos a la rueda y sencillamente aprobaron, pero incluso sin conocer la valoración total. La única valoración que conoció, que lo recuerdo muy de su propia expresión, Esteban Manco, fue la del alcalde Federico Gutiérrez, quien en el consejo dijo que abuelo de pájaro, eso vale no sé cuánto, no sé, 1.6 billones de pesos, creo, cuando había sido valorado en la administración anterior entre 2.3 billones y 2.8 billones de pesos. Además de la rapidez con la que el Consejo Distrital de Medellín le aprobó esta solicitud al señor alcalde Federico Gutiérrez, se ventila ese asunto particular sobre ese detrimento patrimonial que aludes que antes de esta administración esas mismas acciones estaban valoradas en 2.3 a 2.8 billones de pesos y que de manera irresponsable el señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirma en prensa que esa valoración está a vuelo de pájaro en 1.6 a 1.8 billones de pesos. Finalmente, no se logra dar un desescalonamiento o una disminución más abismal que teníamos por allí, algo previsible sobre 1.5 billones o menos,
por la presión que se estaba haciendo también con esta acción popular, porque el juez respectivo del caso le solicitó al distrito de Medellín que en qué iba ese asunto que estaba tan silencioso. Y en esa medida eso generó presión, también los debates en el Consejo de Medellín, la comisión técnica que no se había activado hasta el momento en que este ciudadano acudió al Consejo en pleno para ventilar lo que sucedía con esta valoración y con esta enajenación. Allí se activó esa comisión especial para hacerle seguimiento a esto. Hubo un first opinion, un estudio consultivo que era la corroboración de la valoración que había arrojado esto de 2.1 billones de pesos, y qué casualidad que esa valoración independiente por un ente especial hubiese dado un valor exacto en matemáticas al que se hubiese dado por parte de BTG Pactual. Nunca conocimos completamente el estudio técnico de BTG Pactual, tampoco el first opinion, y aún así continuó eso normal en el Consejo de Medellín, y uno espera que el órgano de control político administrativo del distrito de Medellín ejerza sus funciones a cabalidad para evitar que el patrimonio de los medellinenses y de los antioqueños se viese afectado por estas decisiones improvisadas, negligentes, que hasta el momento quedan en manto de duda sobre esto. Así que estamos allí presentes frente a esta situación particular a ver qué se puede hacer, porque realmente se deja una especie de manto gris sobre ese proceso de enajenación, ya con esta última conclusión del 100% adjudicado a Millicom. Es decir, como que todo ese proceso de enajenación, de rapidez en el señor Federico Gutiérrez para proponer en el control y en la autorización del Consejo de Medellín, en los estudios que no se tenían antes de la aprobación, en el manto de duda que incluso el juez constitucional en la acción popular le solicitó a EPM que en qué iba eso, y ahora el 100% a Millicom. Todo eso da como conclusión que desde mi perspectiva estaba puesto en bandeja de plata para Millicom, porque es mucho dinero lo que se da allí, lo que se ventila, y solo algunas organizaciones privadas, otras personas naturales lograron ser beneficiarias de esta enajenación, pero el grueso del asunto, el 99.9, por no decir el 100%, se la adjudicó a Millicom por 2.99 billones de pesos. 2.99. Bueno, pero bueno, vamos a hacer de abogado del diablo. En todo caso, no bajó tanto, o no sé cuánto es la diferencia real. 300.000 millones de pesos también es la diferencia, porque eran 2.3, entre la primera valoración fue entre 2.3 y 2.8 billones de pesos. Digamos que nos quedemos con lo más bajo, 2.3, y se llevó y se fue en cuánto, en 2.1. En 2.1 billones de pesos, y solo se valoró un EPM, no se valoró la otra sociedad que también había sido valorada previamente, que era Invertelco, y en esa medida Invertelco todavía hace parte del patrimonio de los medellinenses, que por allí alguna persona que conoce del tema me afirmó que es una empresa, era solvencia para el distrito, y entonces esa conclusión a la que llega Roger, que fueron 200.000 millones de pesos tomando el piso de 2.3, pues no es mucho el dinero, entre comillas, porque 200.000 millones de pesos siempre es dinero, es mucho dinero, pero no se ve reflejado en lo que teníamos previsible que bajara por ahí a 1.4 o a 1.5 billones de pesos. Entonces, de alguna u otra manera, el ejercicio del control político en el Consejo de Medellín, ante el juzgado contencioso administrativo por medio de la acción popular que solicitó y exigió a EPM que en qué iba ese proceso de enajenación, generaron también allí algún tipo de presión para que se terminara de algún otro modo de definir y no esperar que
todo fluyera para que el precio de esas acciones fuese en caída. Ajá. O sea, sirvió el ruidito, sirvió la tallada en el Consejo de Medellín y a la administración de Medellín y de EPM, la labor que hizo Esteban Manco en derecho, por supuesto, porque lo que hizo fue en derecho. Entonces no se cayó, por supuesto, y no hay quien esté ahí molestando, entre comillas, con seguridad hubiera caído realmente el precio y el detrimento hubiera sido mayor. Sin embargo, 200 mil millones de pesos, hemos visto a concejales, van a permitir la expresión y ofrezco excusas de una vez, jodiendo por 100 millones de pesos, con tal de hacerle daño a alguien que está en la oposición, que con esos 100 millones de pesos se le hubiera dado comida no sé cuánto, populismo que llaman, que es poner un montón de gente en contra de. Entonces, con esos 100 millones de pesos se le hubiera dado un montón de comida a no sé cuántas personas. Entonces la gente aplaude como, que dice, sí señor, ese concejal tiene toda la razón. Son 200 mil millones de pesos, que es mucha plata. Pero bueno, del ahogado al sombrero si le quiere, o viendo el vaso medio lleno, no cayó más el precio. Y ya no hay nada que hacer entonces de Esteban Manco, ya está definido, ya Milico se queda con sus acciones, ya lo que se anunció por allá como un peligro en el año 2013, se anunció en el año 2006 en el gobierno de Sergio Fajardo, cuando alguien dijo, varios concejales dijeron, se va a privatizar, ya no hay nada que hacer. En realidad se privatizó y mutis en el foro. Hasta el momento, Roger, no se ha adjudicado el 100% en la medida en que faltan alrededor de 5 días hábiles para que Millicom realice el pago. Sin embargo, obviamente tiene esa capacidad de gasto por parte de esta multinacional, esos 5 días hábiles. Entonces, una vez recibido el pago por parte de Empresas Públicas de Medellín, le solicitaría a un EPM que se inscriba a las acciones a nombre de este comprador y en el registro de accionistas, y allí concluiría el proceso. En estos momentos yo interpuse pues la acción popular en su momento, pero también una demanda de simple nulidad. En estos momentos está en segunda instancia. Esa segunda instancia lo devolvió a primera instancia porque no había notificado al procurador respectivo de ese despacho. Cursa allí entonces esa demanda de nulidad, pero es un poco difícil todas estas acciones legales y constitucionales en contra de estos grandes y poderosos actores económicos y también políticos, pero allí vamos a ver qué sucede. Sin embargo, hay que estar muy cautelosos de lo que pueda también pasar en el Consejo de Medellín frente a esta situación particular. Pues se oían incluso por ahí voces de miembros del Centro Democrático afirmando que esta desvalorización beneficiaría a Millicom, y yo no lo observaba desde su momento, hasta que conocí esta noticia y bueno, recordé las palabras de esa persona, concejal del Centro Democrático, que me afirmaba eso. Así que, Roger, estamos allí presentes frente a esa situación y falta todo esto que te acabé de mencionar. Esteban, buen día, cordial saludo, qué bueno saludarlo en este año 2026. Dos precisiones. Primero, ¿qué tiene que hacer, qué debería hacer, que con base, no sé si en el acuerdo de la ley, empresas públicas con ese 2.1 billones, o sea, que ese dinero a dónde va a ir, en qué se tiene que invertir, en qué tiene que gastar? Y lo segundo es, en esa venta que se está haciendo o en esa enajenación de esas acciones, estaba valorado todo el tema de infraestructura, porque dicen algunos de los expertos que lo que más vale es, por ejemplo, esa red de Tigo que tenía y que era propiedad del municipio, del distrito de Medellín. Con los buenos días, Javier, gusto en saludarte. La primera pregunta, ¿a dónde van dirigidos estos casi 2.1 billones de pesos?
el Consejo de Medellín autorizó al señor alcalde Federico Gutiérrez de enajenar estas acciones de un EPM e Invertelco. Solo enajenó a un EPM. No le dijo nada más. No, en el acuerdo distrital no se estipuló de manera expresa en su parte resolutiva cuáles eran los destinos de estos dineros. Es decir, que el señor alcalde de Medellín tiene una gran amplitud para ello. ¿Qué ha dicho Federico Gutiérrez frente a esto? Que va dirigido a estudios y a otra serie de ítems que realmente no tienen proyección, no tienen un proyecto articulado para invertir y absorber estos 2.1 billones de pesos como se quisiera por parte de la ciudadanía, de que hubiese algo concreto. También se ha ventilado que va para el tren ligero, para estas obras, pero realmente no hay proyecto alguno consolidado que pueda absorber este dinero y que no ha sido materializado así en el acuerdo distrital. Tiene una muy amplia facultad para ello. Habría que hacer allí control político frente a estos dineros públicos de los medellinenses. Ahora bien, la segunda pregunta, ¿la infraestructura sí fue valorada o no fue valorada en el respectivo estudio técnico? Realmente, y por desgracia, Javier, no tenemos, y tampoco, imagínense, Javier, no tenemos el estudio técnico de BTG Pactual como lo afirmé inicialmente. No tenemos el estudio independiente, First Opinion, realizado para corroborar este estudio de BTG Pactual. Y EPM le anunció al Consejo de Medellín que no le daría estos estudios para el control político. Y los concejales no dijeron nada porque no les dan el estudio técnico para hacer control político frente a estos valores finales. ¿Qué es eso, Javier? ¿Qué es eso, Roger? ¿Qué es eso, Germán? Un manto de dudas sobre lo que ha acontecido sobre este proceso de enajenación de las ventas de un EPM Telecomunicaciones. No tenemos estudio técnico, no tenemos cuáles fueron los ítems, los valores que se le asignaron, las fórmulas. Están reticentes a la hora de entregar ese estudio para corroborar todas estas fórmulas. ¿Eso qué significa? Grises, opacos, negligentes, oscuros a la hora de este proceso de enajenación. Entonces eso debe dejar en claridad a la ciudadanía, a los medios de comunicación, de que allí existe algo que no quiere que se entere la ciudadanía ni los órganos de control. Esteban, buenos días, gracias por acompañarnos. Me estoy acordando ahora de cuando se hizo el mismo proceso, se tramitó ante el Consejo de Medellín el mismo proceso, pero el alcalde era otro, y todos se opusieron a lo que hoy se hizo, que porque esa plata se la iba a gastar el alcalde del momento en cositas, como dice la película, y ahora usted nos dice que no se sabe para dónde va esa plata que se reciba de la venta de esas acciones. Pero de todas formas podemos concluir, Esteban, que a la larga fue mejor para EPM salir de ese negocio, porque eso era lo que se decía en ese momento. Nunca daba ganancias, las pérdidas se socializaban y le tocaba a EPM recapitalizar y nunca recibían nada. Los informes, los balances anuales eran pérdidas y prácticamente era un negocio que no servía. ¿Será que lo vemos el lado positivo haber salido de ese negocio por un lado? Germán, con los buenos días, gusto en saludarte. Yo no estaría contigo, Germán, en ese sentido de que estaríamos de acuerdo con la enajenación en la medida en que casualmente, Germán, una vez se da todo este proceso de enajenación, la empresa sí comienza a generar rendimientos. Recuerdan el año pasado que por primera vez en alrededor de 3 o 4 años la empresa generaba rendimientos y antes generaba déficit. O casualidad que ya empieza a generar rendimientos. ¿Cuál es el problema frente a estos temas que involucran este tipo de empresas? Y es la imposibilidad de generar un control por parte de otras personas donde realmente se den una productividad suficiente para no generar déficit o valores negativos. Y es que es el conocimiento tan específico del mercado
y todas estas variables. Ahora bien, muchas se construyen y se forman muchos MBA, estas personas economistas, administradores, en Master Business Administration, donde su máxima capacidad es llevar a flote y generar mayor productividad frente a las sociedades que ellos administran, y la única posibilidad que encontró el señor alcalde de Medellín y la mayoría de los concejales de Medellín era vender la empresa. Nunca vimos que el tajante y el espíritu pujante de nosotros los antioqueños, los paisas, de las empresas a máximo vapor para aumentar su productividad y dividir las ganancias, se dieran en estas empresas públicas o empresas de sociedades de economía mixta. No, aquí ese espíritu se diluye para darle paso al pesimismo, para darle paso a la privatización. El espíritu paisa emprendedor de sacar las empresas a flote solo se da en el sector privado. Cuando es el sector público y las empresas públicas o sociedades de economía mixta, ahí es mejor vender. El mejor negocio es deshacernos de eso. Y es una práctica que ha tenido la derecha de privatización, de minimización del Estado, que es algo, una consigna por parte de cualquier político o personaje que se encuentre en esta arista del espectro político, y es esa privatización de lo público para generar un Estado mínimo, y ese Estado mínimo va a tener la mayor capacidad de generar mayor distribución. Esa es una teoría de la derecha, y esa teoría se ve reflejada aquí, de salir de todas las sociedades del holding del distrito de Medellín, y ya lo han ventilado, por ejemplo, el expresidente de su momento del Consejo de Medellín, Sebastián, también otros, el profe del Centro Democrático también lo ha afirmado sobre el Estado mínimo, y eso es algo que, si lo quieren hacer, deben hacerse, pero con conocimiento técnico y no simplemente por mera ideología, y también conforme a los procedimientos constitucionales y legales establecidos. La inquietud que tengo a continuación, Esteban, es precisamente sobre eso que usted está diciendo de privatización, esa historia de por qué ahora están vendiendo las acciones de UNE. Recordemos esa decisión que se hizo cuando las telecomunicaciones pertenecían a EPM, se hizo la decisión y terminó saliendo un EPM Telecomunicaciones que se llamaba en esa época de otra manera, y al final terminó convirtiéndose en lo que hoy es Tigo UNE. Eso se demoró mucho tiempo, pero se hizo, es decir, se privatizaron ahora ya 100% las telecomunicaciones que eran de EPM. Se corre el riesgo que se siga con otras de las áreas que presta esta empresa, que es la joya de la corona, que siempre se ha defendido como esto, según lo que usted nos dice. Yo estoy casi seguro de que van a comenzar con las otras sociedades, ya sean netamente públicas o sociedades de economía mixta. La joya de la corona, que es Empresas Públicas de Medellín, también ha estado allí en el debate en algún momento, y la ciudadanía salió con fervor a proteger esa joya de la corona que tiene una doble faceta. Nosotros la queremos mucho por lo que aporta al desarrollo social, al desarrollo económico de la ciudad y del departamento, pero también una faceta oscura en el sentido de los precios de la energía y todo ello frente al agua, que hay situaciones, espacios en el distrito de Medellín donde no existe el agua potable de EPM. Entonces, yo creo que vienen otras sociedades, se están dando y puntualizando el análisis para enajenar otras. Vamos a ver si la siguiente es Invertelco, que también fue autorizada para su enajenación, pero por no sé qué razón, que no se ha explicado por parte de la alcaldía y de Empresas Públicas de Medellín, no se enajenó junto con un EPM. En esa medida, Roger, hay que esperar cuál va a ser la siguiente decisión, porque en términos de Centro Democrático y de creemos, el holding del distrito de Medellín es muy amplio, deben fusionarse
algunas entidades que según ellos cumplen las mismas funciones y privatizar todas estas empresas que tienen al menos capital público. Esa es la preocupación que nos planteaba hace muy poquito el abogado especialista en Derecho Público David Suárez Tamayo, a propósito de la idea pues, de descindir descindir el grupo EPM con una filial en Panamá. Bueno, en fin, eso se ha quedado en silencio, menos mal después de que aquí, precisamente aquí, en Clicracia, el abogado David Suárez Tamayo puso el grito en el cielo, nos lo comentó después él incluso aquí, que después de haber aparecido aquí, suena muy bueno decir aquí, porque para eso precisamente es que sirve el periodismo independiente. Nadie más le había hecho bulla, nosotros le hicimos bulla y entonces llamaron de allá, del edificio inteligente, a David Suárez Tamayo y le dijeron, venga, le explicamos qué es lo que queremos. Y eso es pues bastante importante cuando existen personas como David Suárez Tamayo y como Esteban Manco, que desde el derecho ponen la duda, que es muy importante, la duda que debe llegar a la mente. Ojo, porque los corazones son tan maleables, es a la mente, a la razón de los medellinenses, en este caso, estas situaciones que los hacen sentir bien o mal, dependiendo de cómo les llegue aquí, porque es que esa es la capacidad de manipulación política que se tiene. No mentiras, ni aquí al corazón, aquí a las vísceras, le hacen sentir cosas, miedos, terrores, como el miedo de esto es terrible, tener aquí una empresa de telecomunicaciones dando pérdidas, nosotros no somos expertos en eso, entonces hay que privatizarlo. Se dijo más o menos en 2006 eso, en 2013 se logró la decisión y en 2025 se cierra el capítulo de ese terror que le metieron a muchos medellinenses allá en 2006 cuando dijeron es que EPM es muy buena pero no para manejar servicios relacionados con internet y telecomunicaciones, cuando miren cuánta rara una empresa súper tesa en todo no es capaz de enfrentar los retos del gran negocio del siglo XXI que es el de las telecomunicaciones. En fin, por eso oigan ustedes aquí a la mente de la gente y ojalá, como lo decía usted ahorita al final de la respuesta para Germán, ojalá la gente entendiera mucho más estos temas y supiera entonces a ver a quién elige, a las personas que quieren que les privaticen o no, ¿cierto? Eso hay que entenderlo incluso ahorita, esto suena incluso como proselitismo político, pero son cosas que nosotros decimos, tiene que entender la gente. ¿Qué clase de país, qué clase de departamento, qué clase de ciudad es la que quieren que se las gobierne? ¿Quién y para qué? Esteban, bueno, pues hombre, vamos a ver, entonces un último comentario, ya para redondear y no, que no nos quede en el tintero, la acción jurídica protagonizada por usted, entablada por usted, eso ya entonces con esto ya pierde vigencia o va a continuar, porque entonces la decisión tomada por los concejales, no importa a dónde pase el producto de la decisión, es una decisión que todavía debe ser investigada. Sí, Roger, para dos comentarios puntuales y concluir la idea, y es frente a esto último que decías, que el negocio de las telecomunicaciones, y como muy bien lo dices, era un mercado volátil donde los grandes capitales tenían mayor preponderancia, teniendo en cuenta pues que Tigo Une también es un gran actor en el mercado, o en estos momentos todavía lo es, pero decían, no podemos diversificar, nos queremos centrar en los servicios públicos que contiene EPM, que presta EPM, pero es muy fácil, Roger, realizar todos estos ejercicios empresariales frente a monopolios. Los monopolios son muy fáciles de impulsarlos. ¿Dónde están los grandes retos? Donde no son monopolios, donde incluso son oligopolios y también tienen ventajas competitivas allí. Pero entonces muy fácil decir, no, nos queremos encuadrar o puntualizar en los monopolios. Eso es muy fácil. Eso
No se necesita hacer un Master Business Administration ni nada por el estilo. ¿Cuánto se le paga a todos estos gerentes para impulsar las empresas y que su conclusión fuese esa? Frente a la segunda puntualización con las acciones jurídicas, esa acción jurídica de simple nulidad continúa ya. El tribunal manifestó esto hace 5 días de que se notificara al procurador asignado al despacho para ellos conocer en segunda instancia esa nulidad, que desde mi perspectiva debía haber un avalúo preliminar, no importa si es el sector nacional, el Congreso de la República, si es el sector descentralizado territorialmente como los distritos y los municipios. Ese artículo 8 establece que debe haber un avalúo preliminar. ¿Y quién en sus negocios no conoce previamente cuánto vale el activo que van a enajenar? Un buen padre de familia tendría que conocer, en este caso el Consejo de Medellín, cuánto están esas acciones que pretenden enajenar en el mercado. Y es el colmo, Roger, Javier y Germán, y público en general, ciudadanos, que en estos momentos no conozcamos la valoración técnica de esa enajenación. Ni los concejales lo tienen. Y cuando EPM les dijo en esa comisión técnica que no les iba a dar el estudio técnico, muchos de ellos se quedaron en silencio. ¿Hasta dónde realmente los concejales sí ejercen un control político administrativo? ¿Hasta dónde realmente sí son contrapeso a la administración? ¿Hasta dónde realmente sí representan a los ciudadanos medellinenses con este detrimento público abierto a toda vista? Entonces, esas son las grandes incógnitas y preguntas que yo quiero sembrar en cada una de sus mentes para que observen y realmente constaten si no tenemos valoración técnica palpable que conforme a la pregunta de Javier, según la cual si la infraestructura había sido valorada o no había sido valorada, no tenemos el insumo principal que es la valoración final. ¿Qué podemos esperar del control político administrativo del distrito por parte de este Consejo Distrital? Es sin duda, pues es algo que no sucedería ni en nuestros propios negocios personales, ni en las propias sociedades privadas, en las empresas privadas. Eso solo sucede en lo público, y en lo público prima quien tenga mayor poder político. En este momento el Consejo de Medellín es casi 100% afín al distrito de Medellín, a la alcaldía de Medellín. Entonces, eso es lo que quiero sembrar en sus corazones. No hay valoración técnica. O Roger, Javier, Germán, ¿ustedes tienen la valoración final? No. Absolutamente claro, eso hay que decirlo abiertamente, sin ambajes. Por supuesto que es un consejo absolutamente genuflexo. Eso no tiene vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque eso es objetivo. Es un consejo de Medellín que depende realmente no de los intereses generales, no representa el interés público de los medellinenses, sino responde a los intereses administrativos de esta alcaldía. Eso no tiene vuelta de hoja. Pero hay algo más grave ahí, es que el control político que debería hacer, deberíamos hacer nosotros los periodistas, no se está haciendo, porque lo que uno ve es que ahí es un comité de aplausos para todo lo que haga esta administración, este consejo, y situaciones como esta que afectan nuestro bolsillo, porque yo me acuerdo muy bien que Esteban inició precisamente su intervención diciendo eso, que era plata de los medellinenses, pues parece ser que a nadie le importa. Así es. Entonces, no hay control político por parte del Consejo de Medellín y no hay control por parte de medios de comunicación, porque también la genuflexión en ese sentido es absolutamente clara. Entonces, nada que hacer. Absurdo eso, Germán, nada que hacer. Y por acá, por aquí, por nuestros ojos, no hay valoración final, no tenemos el estudio técnico y así se va a vender. Así es. Bueno.
Esteban, Porque ya se vendieron las acciones, por lo menos esas ya se vendieron. no, claro, Falta el pago por parte de Millicom, 5 días hábiles, se da la venta y después la inscripción. sí, exactamente. Eso es lo que se está esperando, pero obviamente, pues, todo está dado para que Millicom, desde un principio sabía que era para allá, pero siempre se habló de eso. Esa era digamos, la idea es que esto es para allá, ¿cierto? ¿Para dónde va orientado este negocio? Para donde Millicom era la suspicacia existente. Se termina en esta audiencia diciendo Millicom es la que ha presentado la propuesta. Y por supuesto ya pues el hecho de que pague o no pague, eso no, yo creo que no genera ninguna duda. Por supuesto que eso va a terminar concretándose. A través de un derecho de petición, Esteban, qué pena alargarnos, pero ya lo había despedido nuestro director. Pero a través de un derecho de petición no se puede obtener esa información, por lo menos que nos digan a los ciudadanos qué es lo que está pasando, cuál es la valoración técnica, qué se valoró ahí, si se valoró o no se valoró la infraestructura y qué se va a hacer con ese dinero que se va a recibir de esa venta. Claro, Javier, yo estoy de acuerdo contigo que un derecho de petición elaborado por cualquier ciudadano interesado en lo que sucede políticamente en su distrito tiene la posibilidad de ello, de solicitar información, documentos o cualquier otro medio que tenga la administración, en este caso Empresas Públicas de Medellín. Obviamente la respuesta va a ser que no se va a otorgar porque tiene algún interés público, pero allí procedería la acción de tutela para solicitar a un juez de la República que este documento final, tanto el de BTG Pactual como el First Opinion, que coincidencialmente dio en el palo, como yo le decía a un concejal en la comisión técnica, de casualidad le dio en los 2.1 billones de pesos y no mostraron también su proceso matemático, también se puede solicitar para que se haga control frente a esto. Tanto ustedes como yo, como la ciudadanía, en ese marco de participación pública, en el marco de la Constitución Política Colombiana, se puede hacer. Vamos a ver si lo solicitamos y les estaré informando. También ustedes para que lo hagan y cualquier ciudadano que escuche esto frente a este absurdo que está aconteciendo en Medellín sobre la venta de un activo de nosotros y que no sabemos los estudios técnicos finales. Eso es realmente un absurdo. Ni siquiera el control político de los concejales. Es un absurdo total. O sea, aquí no hay nada que hacer. Llorar sobre la leche derramada, si se quiere. El control incluso seguirá siendo, o sea, no hay ningún movimiento especial en cuanto al control, porque el control siempre lo ha tenido Millicom. Siempre el control ha sido... Claro, Roger. Y los órganos autónomos e independientes, los órganos de control, la personería, donde se encuentra, la Contraloría Distrital, donde se encuentra, todo porque todas esas personas las elige el mismo Consejo Distrital de Medellín. Es allí donde se debe hacer reformas. El investigado no puede elegir a sus investigadores porque allí hay una incompatibilidad grande. Eso pasa aquí en Medellín, pasa en Antioquia, o sea, estamos hablando de los órganos de control de las ciudades, de los departamentos y del país. Vemos allá pues cómo esa puerta giratoria existe y que hay siempre ese comentario en torno a quién eligió a quién, que tuvieron que ver los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con la elección de tal, los miembros de los congresistas con la elección de tal. Esa terna fue presentada por quién. Habría que hacer una gran reforma política para que se garantice que realmente haya independencia en el momento de elegir a tal. Es que miren, hoy es la fiscal general de la Nación, tiene para la oposición muchos elementos de duda porque hizo parte de la terna presentada por el presidente de la República actual, pero el actual fiscal general de la Nación siempre generó un montón de dudas para quienes desde el momento estaban en la oposición, o sea, a la izquierda, porque hizo parte de la terna presentada por Iván Duque. Entonces, esto es un problema que no se va a acabar si no es con una tremenda reforma que sea estructural.
Esteban Manco, mil gracias por habernos acompañado nuevamente. Pues nos está contando, usted que está cerquita de estos temas, ¿qué pasa? Roger, Javier, Germán, a todo el público y a los ciudadanos de Clickracia, muchas gracias y claro que sí, estaremos allí en contacto sobre los acontecimientos de la enajenación de un EPM en EPM Social Economía Mixta. Muy bien, muchas gracias. Esteban Manco, magíster en Derecho Público, aquí con nosotros en Clickracia, el poder de la información a un clic. La democracia y la información, formación para la democracia.